Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elia Leonardo y vamos a empezar a explorar y a comentar las películas que se exhiben en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. En esta ocasión hablamos de Luto, una película de Andrés Arochi, cinefotógrafo que da paso de la cámara a la dirección. Ustedes van a ver su trabajo como cinefotógrafo en la película Longless, ahora que llegue a salas próximamente. Y bueno, también quiere incursionar como realizador y lo hace a través de esta película, donde nos cuenta la historia de Damián, un hombre joven que vive un duelo, ¿no? Vive un luto, así que se hace honor al título de la película, tras la muerte de su esposa, una mujer que estaba embarazada, y ambos también sufren una tragedia en aras de convertirse en padres. Con la muerte de su amada, él empieza a transitar en su interior una exploración acerca de lo que es la muerte, cómo asimilarla, cómo aceptarla, pero también toma la decisión de emprender un trip, un viaje a lo largo de toda la República Mexicana para escuchar de distintas voces en distintas regiones del país cómo es que las personas transitan, digieren, procesan o viven con el tema de la muerte. Pero por dónde desmenuzar, por dónde abordar lo que ha sido luto, vamos por partes. De entrada la premisa no es mala, sin embargo la ejecución sí lo es. Hay un problema de dirección y también probablemente en cuanto a la estructura del guión al momento de afianzarlo, porque la película tiende a ir hacia una docuficción, pero no termina de machar esta parte de saber unir, de saber embonar lo documental con la ficción. Entonces va por un lado, va por el otro y no termina de cuajar. Entonces, y no solamente no cuaja, sino hace que el espectador pierda toda la noción de lo que se está viendo, es decir, pierde un poco el interés, porque además el ritmo que lleva la película en cuanto a dirección se refiere, tiende a ser muy tedioso, es demasiado tedioso. No encuentra un camino, no encuentra un sendero como para alterar un poco también, si queremos llamarlo así, al espectador, ¿no? Provocarle otro tipo de reacciones, porque el personaje protagonizado por Rodrigo Azuela, Damián, también se mantiene casi siempre la película en un mismo tono, ¿no? Hay un mismo tono de algo tenue, tranquilo, de mucha solemnidad, como que le faltan exabruptos o también le falta irse más abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acaba de morir la mujer que amaba, ¿no? Y también sufrió una tragedia ahí con un bebé que venía en camino, entonces son situaciones que llevan al desgarro y un desgarro que no termina de verse en la película, entre otras cosas les digo, porque lo documental, porque hay tomas que están hechas a partir de una visión documentalista, no cuaja nunca con la ficción. Es una película que les digo, resulta también tediosa porque no encuentra este ritmo. Y lo vamos viendo no solamente con el personaje protagonista de Damián, sino con algunas cosas y algunos otros elementos que van apareciendo sobre el trayecto y el trip que él emprende en aras de también hacer un viaje interno, catártico, con relación a cómo los demás están viviendo sus lutos y sus duelos. Y ahorita vamos a ir a esa parte del qué otros personajes o qué otras cosas van apareciendo en el camino que no van, ¿no? Que no van con lo que está queriendo contar la historia, que les digo que la premisa es buena, pero la ejecución es mala, y no solo no van, sino que incluso terminan como por ensuciar el cuadro, y miren que si algo tiene Andrés Arochi es que es un gran fotógrafo, o sea, a nivel visual la película está, y a nivel técnico está muy bien realizada, está muy bien hecha, pero en la estructura narrativa no. Entonces vamos por el siguiente punto de a qué me refiero con que hay personajes o elementos que ensucian un poco también esta película. Cuando emprende Damián su viaje, coincide ahí en la carretera con una especie también de hippie noruego, que se dirige hacia Real de 14. Un hippie que pide un aventón, pide un ride y Damián se lo da. Y vemos cómo van juntos ellos hacia Real de 14 y que ya Damián de por sí, Rodrigo Azuela es un actor de tez muy blanca y el noruego pues no se diga. Y llegan a Real de 14 y empiezan a convivir también con la comunidad local, ¿no? Con la comunidad indígena local, con sus rituales, con sus conocimientos acerca de la muerte.
Y ahí inmediatamente uno percibe o piensa que estamos viendo un ejercicio de un corte comercial, de un spot de la Secretaría de Turismo o de alguna cadena hotelera que quiera enaltecer y resaltar los pueblos mágicos o las bellezas naturales de los diferentes sitios turísticos del país, en este caso Real de 14. Así se ve, ¿no? Así se nota. Entonces deja uno de ver una película porque hay que decirlo, ¿no? Pareciera también esta postal muy white chican, ¿no? Que tienen algunos mercadólogos, algunos publicistas para vender los destinos turísticos. Y ahí hay un error. Para mi juicio hay un error precisamente al mezclar, les digo, a este eh, viajero noruego que al final no termina por aportarle nada a Damián, realmente no le aporta nada, no tiene ningún diálogo que valga la pena resaltar o que se quede en la memoria o que funcione o le sirva a Damián en su tránsito doloroso. No juega ningún papel, ¿no? Está ahí como de adorno. Y al estar de adorno, les digo, se convierte prácticamente en un turista que se cuela, pues en lugar de una película, en un spot publicitario, muy white chican de vender el destino turístico. Así se ve, ¿no? Así se ve. Y por otro lado, también puede interpretarse y observarse como esta explotación de la exotización de acercarse a las comunidades rurales indígenas, a las tradiciones mexicanas, desde esta visión más como de ver al otro, en este caso a estas personas de estas comunidades, como algo ahí medio extraño, raro, fantástico, que hay que invadir, que hay que estar cerca de ellos como para saber qué se siente estar en su territorio, más allá de una inquietud, de una curiosidad sincera y honesta por acercarse a sus tradiciones. Esos son los elementos que empiezan a fallar ahí ya en la película, ocurren casi al principio también de la película y ya eso fractura un poco también la interacción con el espectador, sobre todo para quien a lo mejor pesque también o tenga esta misma percepción de que está viendo algo muy fuera, muy fuera, muy distante, ¿no? Porque hasta se siente al director muy distante de lo que en realidad está sucediendo con este ritual y con estas tradiciones. Entonces esos errorcitos vamos viéndolos también a lo largo del recorrido de Damián. Y ocurre con otro personaje más, con un sicario, porque prácticamente hay un adolescente, un menor, que le está confesando cómo, pues, para generar ingresos ha incursionado en el crimen organizado, específicamente en el narcotráfico, y que ha matado gente. Entonces convive con un sicario, pero el diálogo que mantienen ellos dos ahí frente a una estación de tren, frente a las vías del ferrocarril, es un diálogo irreal, digo, claro, se presta dentro del ángulo de la ficción, es un diálogo irreal, pero también falto de motivo del propio actor, de Rodrigo Azuela. Y si también está falto de motivo en Rodrigo Azuela es porque también hay una falla en la dirección, les digo, para poder llevar al personaje ya sea a un punto más álgido donde truene, donde reviente, donde explote, porque pues así son las manifestaciones del dolor, o donde se hunda más. Y en cambio vemos a un Damián que les digo, parece un turista así como preguntando cómo llegar a tal calle, cómo llegar a tal calle, cómo llegar a tal calle, en lugar de ser un viudo o un hombre que esté sufriendo por la pérdida de un ser amado o un hombre atormentado por ello. Está lejos de parecerlo, está lejos de que transmita esa sensación. Y lo establece con esta otra conversación con un sicario que se está confesando, que está aceptando haber matado a gente. Y les digo, el tono es como si se estuvieran tomando un café, como si faltara un café ante lo que están viviendo cada uno de ellos dos, ¿no? Ante las realidades que a cada uno trastoca. Por un lado, un hombre que su mujer ha muerto y por el otro un menor de edad que vive prisionero de las garras del crimen organizado y que ya se vio obligado a matar. Y que la conversación se torne como si fueran dos amigos esperando que pase la lluvia en un Vips, pues no ayuda en lo mucho ni para nada a la película. Y les digo, llega después de aquella secuencia de este viajero noruego que parece tiene toda la apariencia de un hippie noruego. Entonces tampoco embona, tampoco macha y pues sigue transitando la película hacia ningún lado.
Quizá lo más destacable, si hay que resaltarlo, bueno, es el que quizá lo más destacable, si hay que resaltarlo, bueno, es el que este road trip que emprende Damián, sí retrata visualmente, les digo, si Arochi algo tiene es ese ojo, sabe retratar muy bien los espacios donde está el norte del país, el sureste del país, la zona centro del país, sabe capturar esos lugares, sabe visualmente construir tomas muy efectivas, muy bonitas, pero no pasan de eso, pues, de ser tomas muy bellas, de estar visualmente muy bella la película, muy bien cuidada en ese aspecto, cuando en sus personajes, la vida que debe cobrar al interior de la pantalla, pues no la están cobrando, ¿no? Les digo porque hay una falla ahí en la dirección al momento de querer embonar la narrativa de ficción con documental y por otro lado por no ir más allá con el personaje principal, de comprender el dolor, de abarcar distintos matices del dolor y de también empujarlo a nivel actoral para que dé esos rangos, ¿no? Porque tampoco pasa, les digo, por un lado Rodrigo Azuela como Damián se mantiene muy tenue, que no pasa tampoco nada, no transmite nada. Entonces eso contrastado con las bellas postales, pues a final de cuentas no abona nada. Luto, una de las películas exhibidas en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y que, como ya se los comenté, al menos para su servidor, parece que no le va bien en este estreno. Digo, hay que entender y comprender que es el paso de Arochi de la cámara a la dirección y bueno, así hay que empezar, así hay que iniciar y ya lo intenta con Luto.